Buenas tardes a todos. Muchas gracias a los que están acá presentes. Hoy les vengo a socializar mi trabajo de grado, Música Tradicional Colombiana para Percusión Sinfónica, contextualización, análisis e interpretación de 3 obras. Entonces, bueno, ¿qué propongo yo? ¿Cuál es mi situación y cómo lo voy a realizar? Escojo 3 obras dentro del repertorio inexistente, por decirlo así, obras nuevas. Busco contextualizar desde el género, hablar un poco como historia, tradición, cómo se desenvuelve, de dónde viene cada uno de los géneros que se van a interpretar. En este caso vamos a interpretar un pajarillo, vamos a interpretar un porro paliteado y un bambuco. Obviamente pensando en abarcar diferentes regiones del territorio colombiano. Como lo mencionaba ahorita, se describe como el surgimiento, de dónde proviene, corrientes que le hayan podido traer a Colombia o a Latinoamérica. También realizo una breve reseña de cada uno de los compositores que hicieron parte de este documento, que en este caso contamos con la fortuna de tener uno aquí presente, a Joan Infante. Es compositor de la obra Maguaré para vibráfono y tondrum. También pues haremos como un breve análisis formal y estructural con respecto a división, estructura, motivos, elementos, como el esqueleto de cada una de estas obras y pues los recursos que cada uno de estos compositores utilizó para que esta obra fuera tan especial para nuestro trabajo. Entonces, ¿por qué realicé este trabajo? ¿Por qué lo llevo a cabo? Lo que siempre tuve como en idea es que desde que inicié en mi proceso musical había mucho concurso nacional de bandas, en este caso yo soy proceso del municipio de Funza. Estos concursos se les daba como mucha prioridad a lo que eran como repertorio internacional, por allá uno que otro mencionaba algo respecto a un homenaje a compositores colombianos, a ritmos tradicionales, pero no era como tan enfático en tratar de resaltar lo que es la música colombiana. Esto desde el ámbito pues, bandístico. Claro, hay muchos, por ejemplo, el concurso nacional de Paipa, que es patrimonio nacional, ya es un evento que trata de resaltar este tipo de situaciones, pero creo que hay muchos otros que pueden seguir esa misma corriente. La segunda situación que se presentó por la que decidí hacer este documento es que en mi recital de cuarto, con la maestra Isabel Durán, busqué hacer un recital enfocado a la música latinoamericana y si fuera colombiana, mucho mejor. Y fue muy complicado, fue una búsqueda bastante extensa. Recuerdo que logré completar las 6 obras de diferentes regiones de Latinoamérica, pero casi que no damos con un total, porque era bastante escaso el repertorio, que es lo que nos lleva a la situación, a la última situación o antecedente. Pues viendo que es un trabajo tan escaso, pues ¿por qué no buscar personas o que compongan repertorio para este tipo de instrumentos, pensando en que sea algo tradicional o que conserve estructuras o células dentro del formato tradicional colombiano de repertorio de música colombiana? Este documento trata de apoyar o busca apoyar a percusionistas que estén tratando de enfocarse por esa misma línea, buscar repertorio nuevo, buscar resaltar compositores nacionales, apoyar también los compositores que están surgiendo, compositores que están en su proceso de estudio, recién graduados, o simplemente que lo están haciendo desde un ámbito un poco más empírico o por gusto. Bueno, la pregunta problema es, ¿cómo identificar, contextualizar e interpretar 3 de los géneros tradicionales y culturales del territorio colombiano en las obras Si Nietzsche fuera llanero de Alexander Vanegas,
el primer movimiento de la obra Suite de José Guillermo Martínez y Maguaré de Joan Sebastián Infante, teniendo en cuenta que cada una de estas obras ha sido compuesta para formatos diferentes a los que uno conoce tradicionalmente. Uno conoce los formatos de cuerdas para los bambucos, no sé, los bailes cantados, grupos de gaitas para los porros, o incluso el formato tradicional de grupo llanero, que es con cuatro, maracas, arpa, que pues esos no son instrumentos que vamos a ver el día de hoy porque no son de percusión en su mayoría. Entonces, el objetivo de este documento es realizar el proceso de la contextualización, el análisis y la interpretación de cada una de estas obras basadas en ritmos tradicionales de la cultura colombiana que tienen un alto nivel de exigencia técnica e interpretativa para los instrumentos de percusión sinfónica con el fin de proporcionar a percusionistas nuevo repertorio, obras nuevas y así alimentar pues, como la biblioteca para los percusionistas. Entonces, como se ha mencionado, es contextualizar cada uno de los géneros, analizar formal y estructuralmente cada una de las piezas que se escogieron, por medio de estas obras utilizar los recursos técnicos e interpretativos de la percusión sinfónica. Pues claro, cada una de estas obras tiene un tipo de particularidad donde posiblemente el vibráfono ya no es solamente solista, en el caso de Maguaré, sino que va acompañado de otros instrumentos. Utilizamos técnicas como el uso de arcos, el uso de las manos sin baquetas, baquetas de otros instrumentos aplicadas al vibráfono. En el caso de la marimba, pues diferentes recursos como los trémolos independientes, golpes paralelos, simples. Y en el caso de los redoblantes, pues que es como una de las obras que siento yo que más valor tiene en este momento, hacemos repertorio tradicional de porro con 5 redoblantes, instrumentos que normalmente uno ve desde la posición de acompañante y no de protagonista en este tipo de repertorio. Preparar también un concierto donde interpretemos cada de estas piezas y pues presentarlas al público. Para cada una de estas obras yo me basé en ciertos documentos teniendo en cuenta la necesidad de cada una. Por ejemplo, para el trabajo para la obra Sin Nietzsche fuera llanero, que es un pajarillo, me basé en el documento de la Universidad Pedagógica de Zamora. El documento se llama Marimba arpeando, el golpe llanero de pajarillo y mamonales en el arpa llevados a la marimba sinfónica a 4 manos. En este caso podemos tener en cuenta que para la marimba no la vamos a interpretar a 2 baquetas, sino a 4 baquetas, que es como el uso cotidiano que se le da a la marimba desde la percusión sinfónica. Entonces creo que era bastante pertinente, maneja una línea similar a la del trabajo, a la de la obra. Entonces me apoyé de este documento. Percusión sinfónica, guía de recursos técnicos y sonoros de Escudero. Este documento lo tengo en cuenta porque estamos trasladando lo que es escribir para arpa, ahora escribirlo para marimba, que claramente como el arpa tiene una organología diferente a la marimba, hay que buscar cómo hacer que todos los efectos del arpa puedan transmitirse a la marimba. Y proyecto música nueva para percusión de compositores ecuatorianos, de Marcelo Villasís. También lo utilizo porque es un poco relacionado hacia ese tema de música nacional, de preservar repertorio nacional, de buscar personas que hagan música propia. Entonces también lo tengo en cuenta por este lado. Para la obra Suite, que es el porro paliteado del maestro José Guillermo Martínez, utilizo el documento de un ex compañero mío, recopilación e interpretación de 3 obras para percusión sinfónica basadas en músicas tradicionales colombianas de Luis Hernández, donde también utiliza paseo, vallenato, bambuco, guabina, cumbias, chandé en su tesis, en su trabajo de grado. Por lo tanto, tenía también recursos como desde de la escritura, de la literatura de los instrumentos, y fue bastante valioso para aportarme en mi trabajo. David Guarín es uno de los compositores que hoy en día como que se resalta un poco más por su cercanía a la percusión sinfónica. Tiene un poco de cercanía y su repertorio es bastante interesante, tiene bastante repertorio no solo para la percusión, sino también para diferentes formatos, cello, marimba sola, también para banda sinfónica. Por lo tanto,
es también para resaltarlo dentro de este documento, que tiene como más variedad con respecto a la escritura de los instrumentos. Y Piel de tambor, rudimentos y técnicas aplicadas a los instrumentos de percusión folclórica. También es un documento que aporta a la escritura de los tambores, pues no solamente como hagan esto, toquen en el parche, sino que una de las situaciones que más se presenta en esta obra es la variedad de sonoridades, de colores, utilizando el aro, baqueta sobre baqueta, escobillas, el vaso del tambor, con cuerdas, sin cuerdas, y todo este tipo de rutinas y técnicas las explica también Briceño en su documento. Finalmente, en el trabajo, en la obra Maguaré, utilizo el vibráfono y la música tradicional andina colombiana de Andrés Villarraga, pues obviamente lo ligo por la cercanía entre los instrumentos. Ambos son vibráfonos, ambos tienen conocimiento de cómo se escribe, de qué hay que hacer, entonces lo ligo acá. Adaptación de música tradicional, de Santander para percusión solista y grupo de cámara. Este documento tiene también obras para vibráfono, obras para ensamble de percusión, por lo que también considero que funciona para este documento. Y John Ciro, que es maestro de la Universidad Industrial de Santander, también es un compositor bastante reconocido en el área, aparte de ser profesor de la Universidad de Percusión de la Universidad Industrial. Se reconoce también porque tiene un repertorio bastante amplio y bastante rico en sonoridades, en recursos técnicos para la percusión. Bueno, la metodología es, este documento es cualitativo analítico, ya que por medio del análisis de cada una de estas obras, pues nos va a permitir como llegar a conclusiones un poco más abiertas y no tan numerativas. Busco la exploración sonora. Como he dicho, estas obras no son tan tradicionales, no son tan conservadoras con respecto a lo que comúnmente se utiliza por fuera los instrumentos de percusión. Entonces, vamos a empezar así rápidamente. La influencia llanera en la academia, que vamos a hablar de la obra Sin Nietzsche fuera llanero de Alexander Vanegas. Principalmente, ¿quién es Alexander Vanegas? Es un egresado de acá de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Nació acá en Bogotá el 18 de septiembre de 1995. Tiene bastante repertorio también para diferentes formatos. Él tenía un ensamble de rock alternativo. Tiene también repertorio para percusión, tiene repertorio para piano. Entonces, pues es también necesario como darle el agradecimiento a Alexander por permitirme compartir su obra y exponerla en este momento. Los elementos contextuales de la Orinoquía y el pajarillo en este caso. La Orinoquía es una región ubicada al oriente colombiano, abarca lo que es Arauca, Meta, Bichada, Casanare, Guainía y parte del Guaviare. Está rodeada por el río Arauca, Orinoco y río Guaviare. Contiene reservas de gas y de petróleo como de las más grandes de Colombia, compartidas también con Venezuela. Se mantiene y se sostiene gracias a la cría de ganado, a la pesca, al cultivo de maíz, de yuca, de plátano. Y pues bueno, ya hablando un poco más de lo musical, la cultura llanera se va apropiando con los pocos colonos que van llegando a esta región, ya que pues como era una cultura tan nómada, pues no se veía tan afectada como si pasó en la costa Caribe o en la costa Pacífica. Entonces ellos también iban adoptando de acuerdo a la llegada la guitarra, los laúdes árabes, porque en ese momento también hay que tener en cuenta que España estaba sufriendo un poco como la invasión árabe. Entonces todos esos instrumentos fueron llegando a Colombia y se fueron transformando para lo que hoy en día conocemos como el cuatro, la bandola. Pues no podemos mencionar el arpa acá porque el arpa ya era un instrumento bastante europeo que se utilizaba desde mucho antes de la llegada de los colonos acá, a Colombia. Las maracas en este caso son instrumentos hechos a base con totumos.
y se rellenaban con semillas de capachos. Por eso es que hoy en día muchas personas, más que confundirlas, las relacionan y las mencionan como capachos y no como maraca llanera. El joropo se considera como un sucesor del fandango europeo, del fandango español, y posterior a eso, ya en la cultura se fue adoptando para hacer cantos con respecto a las labores cotidianas y se fue transformando así para tener diferentes tipos de golpes como la zumba que zumba, la chipola, la quirpa, el gabán y en este caso el pajarillo. Se menciona también que el pajarillo se empieza a notar a mediados del siglo XVII en Venezuela y a principios del XVIII va acercándose hacia la Orinoquía. En este caso el pajarillo usualmente usa la métrica de 6 octavos. El acompañamiento rítmico de la percusión, de las maracas en este caso, se considera sencillo, ya que es estar acompañando a partir de la primera división del pulso, es decir, corcheas en todo momento, acentuándolas cada 3. Con respecto a la obra Si Nietzsche fuera llanero, Alexander Vanegas menciona el tema de la voluntad de poder. Él mencionaba en una conversación personal que toda su vida era una situación de querer salir adelante, de querer hacer las cosas, y la liga a Nietzsche, porque él es quien propone la teoría de la voluntad de poder, y lo asocia también a la cultura llanera. Él decía como, pues esto de que los llaneros se levantan temprano, van a hacer sus cultivos, tienen jornadas extensas de trabajo, por eso es que utilizan herramientas como el chimú para poder activarse un poco más durante esas, además que la temperatura en ciertas partes del llano es bastante alta, lo que se vuelve más desgastante. Entonces, también hablaba sobre cómo es que ellos desde temprana edad logran como emanciparse, salir de su hogar, buscar independencia, buscar salir adelante, priorizar a su familia. Entonces Alexander mencionaba como que él se veía un poco asociado a la cultura y a los campesinos llaneros. Utiliza principalmente en la marimba el bordoneo del arpa para toda la obra, o sea, utilizando diferentes arpegios, grados conjuntos, para hacer una semejanza con lo que hace el arpa. Entonces, en nuestro análisis de forma seccional, es muy claro y muy marcado que encontramos 3 secciones. Una sección como de presentación, donde Alexander menciona que es como el amanecer del día, como bueno, vamos a empezar a trabajar. Llega una sección completa, finaliza pues como con una sección donde todos están ya muy activos, es bastante movida esta parte. Sigue una cadencia que se relaciona a la hora de almuerzo, a la hora de descanso, donde los campesinos ya están descansando, están tranquilos, y vuelve a retomar lo mismo que pasó al principio digo, retoman el motivo alegre, movido, veloz, para culminar la jornada de trabajo y finalmente, como inició la obra, bajando matiz, bajando el tiempo, para asemejar un poco a lo que es el cierre del día, la noche. Yo seccioné esta parte, esta obra, en 12 secciones, en 12 mini secciones, por motivos como los clímax de la obra, recursos técnicos que son muy marcados en cada una de estas partes como están acá mencionadas. Seguimos ahora con la obra de José Guillermo, que se llama Suite. Es una obra que tiene 3 partes. Su primer movimiento es el porro, segundo movimiento es un chigualo, donde acude al arrullo San Antonio, que se hace con la voz, se utilizan recursos con las manos, y el tercer movimiento que es un mapalé. Hablando de José Guillermo, pues él es nacido en Cali, es egresado de la Universidad Nacional, fue profesor del Instituto Técnico Centro Don Bosco
Ahorita residente en Estados Unidos, tiene maestría en emprendimiento musical en la Universidad de Missouri y hoy en día se dedica un poco a lo que es música con acompañamiento electrónico. Contextualizar un poco lo que es el Caribe y el porro paleteado, cómo es que llega. Es un baile tradicional de la región colombiana de la región Caribe de Colombia, principalmente en los departamentos de Sucre, Córdoba, Bolívar y parte del Magdalena. Eso tiene un clima tropical, pues debido a su cercanía con el mar, tiene una alta concentración de minas de carbón, uno de sus principales sustentos es el turismo y pues es una región bastante histórica porque pues allá llegaban los colonos a los puertos de como Cartagena, Buenaventura, pero pues Buenaventura ya es de parte del Pacífico. Hoy en día en la región Caribe se mantienen algunas culturas indígenas como los guayú, los cogi y los tule, incluyendo, bueno, no se mantienen tan fuertes, pero por ejemplo los zenú, que son quienes, según William Fortich, menciona que son los que inician con el tema del porro paleteado. Después, como de los bailes cantados, el origen con los gaiteros, van llegando las bandas de marcha donde se van empezando como a incluir el tema de los bombos, de los platillos y los redoblantes, ya que pues en plazas grandes el formato de gaiteros o los cantadores pues no alcanzaba como a rellenar el espacio. Entonces buscaban instrumentos que fueran un poco más acordes al espacio, que pudieran dar más brillo, más sonoridad, más volumen, y se toman esos elementos de las bandas de marcha. Hay más que teorías como propuestas de personas que dicen que esto se les llama al porro, se le llama así, pues por el golpeador del bombo, que allá pues se le dice porro. Entonces pues menciona que dar como porrazos al bombo y por eso se considera que tiene este nombre. El porro paleteado tradicional se compone del danzón o la danza, que es como una parte unísono de todo el grupo, de toda la agrupación. Después pasa como a una sección como responsorial, que es un poco de las maderas, y pasamos, de los metales, con respuestas de las maderas, y pasamos finalmente a la bozá, que ya es completamente también, full de metales. Los metales, bombardino, trompetas, y ahora haciendo como el intercambio con las maderas. Bueno, la obra Suite de José Guillermo, voy a leer la siguiente cita del maestro José en su página web. Dice: hace algunos años tocamos con mi ensamble de percusión un cuarteto de redoblantes escrito por Igor Lesnik llamado Chama de Suite, tremenda pieza. En una oportunidad fuimos invitados a hacer un concierto, pero solo podíamos tocar música de compositores colombianos y realmente queríamos hacer esta pieza, así que me dije, bien, voy a escribir entonces una versión colombiana de la pieza de Lesnik. José Guillermo, como lo mencioné al principio, él iba con su ensamble del Instituto Técnico Don Bosco, iba llevando como avances, como decía, bueno, tengo esto, qué tal suena, iban probando, iban revisando qué le puedo cambiar, qué le puedo meter, le quitamos, le hacemos, hasta que finalmente la obra llegó a ser lo que como en el 2016 era Suite Colombia, después la modificó y la dejó como Suite. Como también ya les mencioné al principio de esta sección, este es solo un movimiento de 3 partes que incluye el chiguaro y el mapalé. El formato instrumental es de 5 redoblantes, tiene 2 redoblantes militares que hacen como la parte grave del formato tradicional de porro, la de 2 redoblantes estándar que funcionan como los instrumentos medios y un redoblante pícolo. Y bueno, tiene unas convenciones, un mapa de convenciones donde muestra y presenta dónde deben ir, por ejemplo, cada golpe, qué se debe hacer. Cuando aparezca, por ejemplo, una mano, ya se sabe que es con la mano. Cuando aparece un puño, es golpear parche con los puños. Tiene unos círculos que usualmente están enfocados hacia la marimba, hacia la escobilla, hacer giros en el parche con la escobilla. X que nos van mencionando hacia qué parte del tambor del aro golpeamos con qué baqueta.
también está escrito sobre 3 alturas diferentes, en este caso, el espacio del La, el espacio del Do y el espacio de la nota Mi. Cada una de estas enfocada hacia la altura en el parche del tambor. Y bueno, y otras más. Esta obra yo también la relaciono un poco a 5 grandes partes, que es lo que mencionaba al principio del danzón, el porro, un puente, la boza y cierra de nuevo con el danzón. Vamos a pasar allá a nuestra última obra, que es Maguaré, de los ritos amazónicos al bambuco andino. Joan Sebastián Infante, pues, nace el 28 de junio del año 2000, es formado en la Escuela de Formación Artística de Tocancipá, fue ganador de la Residencia Artística de la Orquesta Binacional Colombo Francesa en el 2017, también fue ganador de la Banda Sinfónica Juvenil de Colombia en el 2017 también, si no estoy mal. Y ahorita es estudiante de percusión sinfónica y está haciendo su doble énfasis en composición de la Universidad Javeriana. Entonces, como elementos contextuales del maguaré y el bambuco. ¿Qué es el maguaré? El maguaré es un instrumento bastante antiguo de la cultura huitoto. Usualmente medía entre 2 metros, era circular y se decía que podía alcanzar distancias de 35 kilómetros debido a su gran tamaño y que tenía un sonido bastante fuerte. ¿Qué función cumplía el maguaré? Pues en ocasiones hay textos por ahí que mencionan que era como una guía dentro de la selva. Pues como lo decíamos ahorita, tenía un largo alcance, su sonoridad era bastante amplia. También pues, se utilizaba dentro de las jornadas de pesca, las jornadas de labor y así. Enrique Naranjo, hablando ya un poco más con respecto a lo que es el bambuco, Enrique Naranjo menciona un origen caucano del bambuco. Él dice que está casi seguro que el bambuco pasa del Cauca al Tolima y que en el Tolima es cuando empieza a estructurarse y a formalizarse como bambuco. Incluso hay también textos, hay una carta de Francisco de Paula Santander al general París mencionándole que, pues felicitándolo, saludándolo, que se bañe en el Puracé y que baile unos buenos bambucos. Que de hecho esta es como una de las primeras referencias escritas que hay del bambuco, tal como el término bambuco. También pues está Guillermo Abadía con otra postura, que él habla como de los negros antillanos, que por parte de sus instrumentos hechos a base de bambú, fueron llegando a Colombia y por tal motivo se fue transformando hasta lo que hoy en día se conoce como bambuco. El bambuco tiene muchas como posturas con respecto a sus métricas, porque hoy en día la mayoría está escrito a 6 octavos, en sus principios también hay bambucos a 3 octavos, a mediados del siglo XX y incluso antes, como a principios, también hay bambucos a 3/4 y todavía se siguen viendo bambucos a 3/4. De hecho, hoy en día está el bambuco tradicional fiestero y el bambuco como más de salón, que se liga un poco al fiestero con el 3/4 y el de salón al 6 octavos. En este caso, la obra Maguaré maneja un formato instrumental de vibráfono con ton drum, que en este caso, pues al no tener un ton drum ni en la universidad, y pues ser un instrumento bastante complicado de conseguir en el entorno, uno no va a Ortizo diciendo como, deme un ton drum, porque no se encuentra. Entonces se hicieron con cajas chinas, con tal de generar una sonoridad similar en lo posible con el ton drum. La obra Maguaré está hecha a partir de una técnica de análisis pues no anterior, saliendo como de Weber, de Schoenberg, de estos compositores que empiezan a meterse como en el tema del serialismo, del dodecafonismo, del atonalismo, que es la teoría de conjuntos. En este caso se utilizan hexacordos. ¿Qué son los hexacordos? Son, en este caso, 6 notas de libre escogencia que se organizan de diferentes formas. En este caso, Joan utiliza
el hexacordo 6Z36 y busca la inversión a la T3I, que es la que nos da las notas que utiliza para la improvisación de la primera parte. Por ejemplo, voy a realizar acá Esta es la página, la calculadora que utilizó Joan para mostrarnos las notas que él escogió. Por ejemplo, la primera sección mantiene una nota pedal en la nota Si. También, y con la mano derecha vamos haciendo movimientos sobre la nota Do, Do sostenido, Re, Mi bemol y La bemol. Completamos así nuestras 6 notas. De esta forma nos da el hexacordo que mencionábamos hace un segundo, el 6Z36, que tiene una forma prima, que es esta. La forma prima, en este caso los hexacordos, se menciona que aprovechan las 12 notas a partir de los números. Por ejemplo, el 0 viene siendo el Do, el 1 viene siendo el Do sostenido, el 2 viene siendo Re, y así sucesivamente hasta que llegamos al 11 como Si. Por eso, entonces nos menciona que la forma prima de esta sección viene siendo 0, 1, 2, 3, 4 y 7. Siguen contando nuestras 6 notas, pero lo que Joan hizo en esta primera parte es buscar nuestra inversión a T3I, que es la que nos da esta serie para nuestra forma prima. El tema del vector es buscar los intervalos de estas 6 notas. Por ejemplo, de Do a Do sostenido tenemos una segunda, de Do sostenido a Re tenemos una segunda, de Re sostenido a Mi bemol, de Re a Mi bemol tenemos otra segunda, y así sucesivamente. Vamos buscando entonces acá. El 4 corresponde a que dentro de estas 6 notas hay 4 segundas, dentro de estas 6 notas hay 3 terceras, y así sucesivamente hasta que llegamos al 1, buscando cada uno, en todo momento, siempre la cantidad de intervalos que hayan. Y bajo esta convención es que Joan hace sus improvisaciones y sus secciones del vibráfono en un principio. Un segundo. Entonces, esto con respecto a la teoría de conjuntos. Claramente hay muchas otras más, cada uno de estos hexacordos manejan lo que conocemos como inversiones o hexacordos semejantes, que tienen una función similar, pues ya pensando como en notas diferentes, lo que hablamos hace un rato de las inversiones. Y con respecto a las técnicas de interpretación, acudimos un poco al uso de los arcos, que pues normalmente no es, más que común, no es no verlo, sino que es una técnica que hay que estudiar, porque nosotros en percusión solo estamos en un principio acostumbrados a percutir con baquetas y no a utilizar otro tipo como de sonoridad o explorar sonoramente con arcos, con otras baquetas de otros instrumentos, incluir otros instrumentos dentro de la misma obra. Esta obra, al ser un poco diversa, no es tan apegada a una estructura tradicional de bambuco, pues manejamos al principio una zona de improvisaciones, de exploración sonora, de generación de ambientes, donde venimos ya a sentir como tal lo que es un bambuco, es en lo que se muestra en la partitura como el compás 1, que es una sección ya marcada por métrica y tiempo muy estable, tiene motivos rítmicos y melódicos bastante comunes del bambuco, y volvemos a cerrar con una reexposición del principio con otros hexacordios que Joan también utiliza de diferente disposición. Aquí, como les mencionaba, claramente parte A y parte C son como de exploración, de ambientes, de sonoridades, y la que yo medio puedo considerar como que tiene una parte más estructural y formal, más cerrada, como de parte A, B y C, pues es la parte B, precisamente, que tiene 3 secciones chiquitas más, que son claramente evidenciadas por
en esta parte utilizo solo baquetas, en esta otra parte utilizo arcos y en esta otra parte vuelvo a hacer exposición de baquetas y mezclándolo con lo demás. Finalmente, pues considero que el documento y el trabajo que se hizo cumplió con cada uno de los objetivos, se exploró repertorio nuevo, se trabajaron nuevas técnicas, se mejoró la técnica, se trabajó a partir de cada una de estas obras pues, diversos recursos en pro del desarrollo como percusionista. A pesar de que en cada una de estas obras hubo que tomar decisiones diferentes a las que estaban plasmadas en las obras, pues el resultado final intentó conservar lo que se quería. Claramente por situaciones como de tiempo en la obra, que no se pueden hacer ciertos cambios, que no se podían hacer, tomar ciertos recursos, pero aún así pues intentamos mantener la esencia de la obra. Y cada una de estas obras brindó un aporte técnico y musical e interpretativo pues, en lo personal, porque pues, como lo mencionaba, pues son recursos que uno usualmente no maneja y pues pensando en un repertorio tradicional, pues era muy válido mezclar ambas propuestas que enriquecieran pues el proceso musical de uno. Seguramente en un futuro pues otras personas busquen este repertorio y encuentren igual de enriquecedor este tipo de obras y pues que apropien también un poco lo que es la música nacional y la música de Colombia. Esta es mi explicación. Voy a pasar a hacer la muestra de lo que se trabajó hasta el momento, de lo que se trabajó de estas obras. Para nuestra primera obra vamos a llamar a mis compañeros bajo 4 y maraca. Vamos a hacer un acompañamiento bastante tradicional de nuestra obra y utilizando lo que se trabajó de la marimba como reemplazante del arpa.
Gracias. Y para terminar, con la socialización, voy a interpretar Maguaré de mi compañero Joan. Muchas gracias por la obra. Con ustedes, Maguaré.